ese mi sarcasmo. Déjeme saludar a la querida Renata Turrent, asesora en políticas públicas, conductora de la Aquelarre en Capital 21, el canal de la Ciudad de México, y orgullosamente miembro, amiga de esta familia sin censura. ¿Cómo estás, Renata? Buenos días todavía. Amigo querido, qué gusto estar contigo, con toda la hermosa audiencia de esta bella familia. Me da muchísimo gusto estar por acá. Oye, ¿cómo ves el pataleo en la oposición? Ya de plano, Chucho Zambrano enterró el va por México. Vaya que sí dolió lo que ocurrió en el Senado hace un par de días, ¿eh? Vaya que sí, yo creo que es muy interesante ver cómo esta alianza que por supuesto no empezó ayer y que era una alianza que tenía el PRI y el PAN de manera informal hace pues ya varios años, ¿no? El PRI y el PAN han sido aliados políticos pues desde que Fox entró a la presidencia y básicamente su proyecto fue una continuidad del nuevo PRI, del PRI neoliberal, quizá hasta le metió más velocidad al neoliberalismo que presentaba el salinismo del PRI. Entonces, es una alianza, por lo menos no la tenían tan amarrada como ahora, pero pues han sido aliados políticos por muchísimos años. El Pacto por México, por supuesto, pero que ahora que por sobrevivencia sobre todo del PRI, necesitan y ante el crecimiento tan fuerte de Morena, tienen que hacer esta alianza ya mucho más formal, no solamente quizá esta alianza legislativa, sino la alianza electoral. Entonces los intereses empiezan a salir a brote y el tener que hacer política interna empieza a ser una necesidad para ambos partidos, ¿no? Sobre todo en la coyuntura de que se vienen las elecciones del Estado de México y de Coahuila, que son los últimos dos espacios que tiene el PRI a nivel estatal, y que pues por supuesto hay ahí intereses muy importantes de a quién se decide, quién se pone. Entonces, digamos, estas dos fuerzas políticas, el PRI y el PAN, empiezan a pelearse, y después pues el PRD lo mismo, ¿no? Y ahí tenemos a Mancera por un lado, por el otro. Entonces creo que esto nos demuestra que cualquier vida partidista interna es compleja. Morena tiene sus propios problemas internos, por supuesto, pero que en esta alianza de todos con todos, pues por supuesto que es mucho más complejo llegar a un acuerdo porque no hay una unidad ideológica, no hay un proyecto de nación más allá de estar golpeando a cualquier cosa que diga la 4T o en específico el presidente. Entonces, cuando no hay una ideología clara, como por lo menos en Morena sí existe, pues claro, si en Morena, que existe un proyecto de nación por lo menos claro, hay problemas internos, ahora imagínense ustedes con tres partidos que de origen son muy distintos, ¿no? Y que tendrían que haber permanecido fieles a sus estatutos, a sus ideologías, los juntas a todos por un interés partidista, porque ni siquiera por un interés de seguir manteniendo el poder a toda costa, pues claro, acaban saliendo rasguños, sobre todo cuando vienen procesos electorales tan importantes en el Estado de México, en Coahuila y por supuesto hacia el 24. Entonces yo auguro que mientras se acerque el 24, incluso mientras se acerquen las elecciones del Estado de México y de Coahuila, estas diferencias se van a poner mucho más fuertes, ¿no? Porque hay intereses muy importantes de lo poco que le queda a la oposición para defender, y que pareciera ser que estos intereses están siendo mucho más fuertes que esa unión que logró operar Claudio X González para tratar de tirar a Morena, y que hasta ahora no ha sido exitosa. Mi querida Renata, otra vez el presidente pone sobre la mesa esta posibilidad de las mañaneras 7 días a la semana, mañaneras el fin de semana. Sería desgastante mucho pedirle al presidente, pero cada vez que lo menciona genera olas, y es que es lo más efectivo del gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador para hacerle frente a la infodemia,
a las noticias falsas, a las narrativas politiqueras de la oposición. Fíjate, hoy precisamente Germán Martínez, quien en algún momento fue director del IMSS, fue senador de Morena, ahora chafea y se va al Grupo Plural, ahí donde está Gustavo Madero, Emilio Álvarez y Casa y todos estos personajes impresentables, pues salió con Ciro Gómez Leiva a hablar precisamente de las mañaneras. Vamos a escuchar, si me permites, esto que dijo: la mañanera se está convirtiendo en sermones fúnebres y otras cosas. Escuche lo que dice el que fue aliado y que traicionó al movimiento, ahora desbocado, crítico, golpeador del presidente Andrés Manuel López Obrador, Germán Martínez. Mañanera se está convirtiendo en sermones fúnebres de todas las semanas y con pretextos y echarle la culpa al pasado. Pues yo quería un presidente para que resolviera mis problemas y me diera horizonte de esperanza y de porvenir para mis hijos, para mañana. Un presidente habla del mañana. Alguien que no es presidente, no lo quiero calificar, pero pues un historiador habla del pasado. Y si el presidente lo que quiere es hacer historia y hacer monografías de papelería de su gobierno, pues que siga hablando del pasado. Pero a un presidente se le contrata para construir un futuro, para dejar las bases para un futuro. Otra vez, Benito Juárez, Lázaro Cárdenas, Francisco I. Madero, que invocan y que ponen ahí, pensaban en el futuro de este país. Por eso pasaron la historia. No va a conquistar la historia López Obrador hurgando en el pasado, escarbando en las tumbas del pasado, removiendo rencores del pasado o traicionando como a Juárez en el pasado. Dice el presidente... A ver, Ceci. Qué poca madre, perdón, Renata, tú no eres grosera como yo, pero qué poca madre de Germán Martínez, que resultó ser igual o peor de malagradecido que Lili Téllez. Pero bueno, para que le pidan que no vaya a comer con aguacate, no le vaya a hacer daño a don Germán Martínez, pásenle por favor también que el presidente habló de la posibilidad de tener mañaneras el fin de semana. Usted tiene las declaraciones, Ceci, del presidente hace rato en la mañanera, porque veo cómo les duele este ejercicio de la mañanera, pero le duela a quien le duela, le pese a quien le pese, las mañaneras continúan y en un descuido hasta se expanden. Por eso tengo hasta ganas de hacer la mañanera los sábados y domingos. Sí. ¿Ustedes qué opinan? A ver, vamos a hacer una votación. Que levanten la mano los que quieran mañanera, sábados y domingos. A ver, hasta ahí. Bueno, son como uno. A ver, manténganla. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bájenla. Que levanten la mano los que no quieran mañanera ni sábados y domingos, sino nada más de lunes a viernes. Pues va a haber mañanera, sábados y domingos. A ver, que levanten la Oigan, mano. El sentido del humor que tanto les molesta a los opositores ahí, el presidente haciendo consultas a mano alzada, mi querida Renata, pues yo también levanto la mano para que se anime a hacer mañaneras el fin de semana el presidente. Yo levanto la mano, por supuesto, sería fantástico. Yo extraño muchísimo las mañaneras, también los fines de semana. Pero fíjate, querido Vicente y querido auditorio, varias cosas que yo tomaba notas ahorita mientras escuchaba a Germán Martínez. Lo primero, lo que tú mencionas, creo que es importantísimo. Es muy curioso cómo ciertos políticos tienen el descaro de olvidar de dónde, por quién están en el puesto en el que están, ¿no? Lili Téllez, este señor Germán Martínez, que recordemos que fue pieza fundamental del calderonismo y que este movimiento amplio creyó en que podía aportar algo y que después traicionan a quien les abrió la puerta para construir un proyecto de nación y empiezan a decir una sarta de tonterías, como si la gente no supiera
por qué están parados hoy en el lugar que están parados. Y creo que eso cualquier persona nos damos cuenta. Esto no significa que a fuerza tengas que estar de acuerdo con el presidente en absolutamente todo, pero de ahí a que, gracias a que te montaste en la causa de la Cuarta Transformación, tienes un puesto político y que estás traicionando, por lo menos uno diría, bueno, un poco de mesura, ¿no? Es de verdad ese cinismo muy característico, muy sintomático de cómo opera la oposición. Entonces eso como primer punto que creo que es siempre importante denunciar que el cinismo de estos políticos que se comportan a la Lili Telles o a la Germán Martínez que tuvo a su cargo una institución tan importante como el IMSS, ¿no? Y que se le dio la oportunidad de colaborar a pesar de pues que tiene un pasado, digo, nadie quisiéramos haber estado en el calderonismo, creo yo, ¿no? Pero parece que hay algunos que sí. En segundo lugar, a mí me parece importante analizar un segundo el discurso de Germán Martínez, en específico estas dos cosas. La primera dice que el presidente se quiere pasar haciendo monografías del pasado y que solo le interesa hablar de historia y que no es historiador y que para eso. Este es el mismo discurso que tuvieron los neoliberales a lo largo de su periodo donde trataron, y esto siempre lo dice el presidente y tiene razón, trataron de borrar la historia como un componente político actual que tenía relevancia. Es decir, los neoliberales decían, la historia ya pasó, no nos sirve de nada pensar en la historia. ¿Cómo no nos va a servir? ¿Cómo no le va a servir a un país entender su historia para no caer en los mismos errores, para saber de dónde venimos, para saber por qué se construyó el sistema político que tenemos? ¿Cómo no nos va a importar la historia? ¿Cómo? Y Andrés Manuel López Obrador ha representado una reivindicación de la importancia de un pueblo, de saber su historia como un componente de memoria, un componente de orgullo nacional. Él ha hecho eso, parte de las mañaneras es reivindicar eso que durante 30 y tantos años los neoliberales trataron de borrar. Yo personalmente se los cuento como anécdota, mis clases de historia eran nulas. Yo he aprendido muchísimo de historia gracias a las mañaneras y yo creo que es la realidad de muchos mexicanos y mexicanas que nos sometimos, que por nuestra edad, yo soy hija del neoliberalismo, ¿no? Tengo 35 años, entonces literalmente toda mi vida viví el neoliberalismo y parte de esto fue esa privación de saber quién es nuestro país, de dónde venimos, cuál es nuestra historia, por lo menos parcialmente, ¿no? Y que hoy el presidente trata de reivindicar y que Germán Martínez y compañía regresan a ese pensamiento neoliberal de la historia no sirve de nada, estamos en el presente. Señor, estamos en el presente que estamos por una historia que tenemos y que es importante conocer. Entonces, eso a mí me parece muy sintomático de cómo el chip neoliberal de este señor que siempre ha tenido regresa y regresa y regresa a tratar de imponer algo que por primera vez después de 30 y tantos años se está tratando de reivindicar. Y lo segundo dice, a un presidente se le contrata. No, a un presidente no se le contrata. Señor, esto es una democracia. Esa idea también neoliberal de pensar que los servidores públicos son simplemente alguien contratado como si fuera una empresa. Es parte de no entender la historia de un país, la historia de una democracia y de querer mercantilizar todo, de querer mercantilizar la vida pública de un país. No, es muchísimo más que una contratación, como se le quiere ver a cualquier servidor público. Un servidor público tiene un compromiso con la patria. Y que este modelo neoliberal de mercantilizar todo hasta el servicio público, de decir, se te contrata para algo. No, es muchísimo más profundo que eso, pero ellos vieron sus puestos políticos como si fuera simplemente, y con esto no quiero decir que manejar una empresa sea sencillo, por supuesto que no lo es. Es muy complicado, por supuesto, pero es distinto, es una función distinta. No es meramente una transacción la que se hace cuando se está al frente de una nación, por favor. Entonces creo que en el discurso de Germán Martínez y de la oposición nos hacen entender mucho, dado que ellos no son muy abiertos en ideológicamente dónde se paran, no se atreven a defender el modelo neoliberal que
con el que comulgan, pero lo podemos ver muy fácilmente si analizamos lo que dicen, ¿no? Y entonces ellos quieren regresar a esa pragmatismo donde ni la historia, ni los valores, ni la ética, ni nada importa, todo es una transacción, y pues eso nos ha llevado a una descomposición social muy fuerte, ¿no? Entonces creo que es importante el fragmento que nos pone nuestra querida Ceci para entender ideológicamente dónde se paran muchos de estos actores políticos que traicionaron porque siempre estuvieron con el neoliberalismo. Y pues por último también yo nada más cerrar alzando la mano de que sean las mañaneras diario por lo que tú ya mencionas, porque es un espacio de comunicación política, de comunicación social más eficiente que hemos visto por lo menos en los 35 años que yo tengo de vida definitivamente, y que repito, no es fácil porque ya otros mandatarios lo han tratado de hacer y no les funciona. Ahí tuvimos a Fox, ¿no? ¿Se acuerdan que trataba de hacerlo? No es tan sencillo porque es un espacio de cuestionamientos fuertes. Critican mucho al presidente que no es que solamente deja entrar y que solamente permite que se le pregunten cosas que él sabe contestar de manera muy sencilla. Eso es falso. Ahí estuvo Jorge Ramos tergiversando la realidad y aún así ahí tuvo su espacio. Todos los periodistas que ahí ha estado Denise Dresser cuestionando, lo que pasa es que no van, no quieren ir, pero el espacio está abierto y tú lo sabes, ¿no? O sea, tú has ido y tú mismo, mi querido Vicente, has hecho preguntas importantes que han cambiado la política de este país gracias a las preguntas que tú has llevado a la mañanera, ¿no? Le hiciste una pregunta trascendental sobre la UIF que desató muchísimas cuestiones, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con las mañaneras no solamente es un espacio de comunicación social, es un espacio de gestión política también, como tú lo has comprobado, como tú lo has logrado, haciendo preguntas contundentes e investigadas que permiten que ese elefante reumático se desatore poco a poco porque se le informa al presidente cosas que, dada el gigantesco trabajo que tiene, pues claramente no se puede enterar de todo, pero que estos espacios de audiencia pública, de gestión, permiten que esto suceda. Entonces, pues, como nos queda poco tiempo de nuestro presidente, yo sí creo que sería una gran opción tenerla de manera diaria, porque además ya hemos visto un poco el modus operandi de la oposición, de que saca infodemia, saca noticias falsas justo los viernes para que no haya, en esos 2 días se pueda construir una narrativa pública, en el colectivo, en la narrativa colectiva se quede una idea, sin que haya espacio de réplica instantánea, como sucede en la mañanera de lunes a viernes. Y creo que esto se podría mitigar de la manera en la que se mitiga entre semana, haciéndolo en el fin de semana. Pobres de los funcionarios, eso sí, porque se les acabarían los días de descanso, pero creo que la realidad, las circunstancias de desesperación y de mal actuar de la oposición, de que están dispuestos a difamar, a decir lo que sea, no importa que después, no les importa decir lo que sea, lo hemos visto tú, yo en lo personal y por supuesto el presidente prácticamente de manera diaria, pero que sí la mañanera ayuda a mitigar esta infodemia, como tú ya bien mencionas, mi querido Vicente. Pues si se dan las mañaneras los 7 días de la semana, para mí sería confirmación de lo que vengo advirtiendo, que en la recta final se va a poner la cosa más brava. Y bueno, pues la voluntad la tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por cierto, te tengo que preguntar, porque es el tema que nos ocupa hoy, la renuncia de Tatiana Cloutier. ¿Cómo ves a esta oposición que dice que el presidente no quiso abrazar a Tatiana cuando le estaba aplaudiendo? Dice él que no se dio cuenta, que no se percató, pero bueno, Tatiana Cloutier se va, deja la Secretaría de Economía y creo que intercambian palabras de cariño y de generosidad, tanto el presidente como Tatiana Cloutier, en esta salida por la puerta grande, como creo que se van los funcionarios que cumplen. Pero quiero escuchar tu opinión, Renata. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que son conjeturas no sé si han visto en Twitter una cuenta de una señora que según esto hace análisis del lenguaje corporal, que es de verdad, parece parodia, ¿no? Pero no lo es. Y creo que la oposición está tan desesperada que trata de buscar símbolos donde no existen, ¿no? Estaba aplaudiendo claramente al presidente y pudo haber sido una cuestión que nos pasa a todos. Todo el mundo hemos estado en una situación así de que te vas a acercar a dar beso y no te dan.
Yo más bien lo leo como algo que nos pasa a todos en un intercambio físico de cariño, pero que si escuchamos al presidente, cómo empieza la mañanera hoy, diciendo que le pidió que se quedara a la secretaria, que la quiere mucho, lo dijo, que hizo un gran trabajo, que la ayudó. La invita a la mañanera que se vaya por la puerta grande. Ella da una carta muy emotiva, de mucho cariño al presidente. Yo de verdad pienso así como, si tienes toda esta evidencia, ¿no? De todo esto que mencionó, la carta, el que se va de la puerta por la puerta grande, que la quiere mucho, que le dijo que se quedara, etcétera, la carta que hace, que ella lee, que casi llora, pero hay un detalle por ahí, y entonces toda la atención de la oposición se centra en un detalle irrelevante desde mi punto de vista, como para tratar de borrar todo lo demás que todos vimos con nuestros propios ojos. De verdad es inverosímil el nivel al que se atreven a llegar, ¿no? En la oposición con tal de pegarle al presidente o a la secretaria. Entonces eso de verdad me parece increíble. Yo creo que el presidente es muy obvio en cuanto a como bien dices, cuando le da la despedida a un funcionario o funcionaria que le ha cumplido a la patria, ni siquiera a él, a la patria, eh, contra alguien que no. Recordemos cómo fue la salida, por ejemplo, de Irma Heréndida, que claramente fue una salida mucho más fuerte, mucho menos cariñosa, fue un video ahí que subió a sus redes sociales. Entonces es obvio que hay una salida de Tatiana por la puerta grande, como lo dijo literalmente el presidente hoy en la mañanera. Habrá que esperar a ver cuál es lo que ella habrá decidido, pero a mí sí me gustaría decir que yo no coincido con Tatiana Cloutier en algunas cuestiones políticas, ideológicas, pero creo que le aportó muchísimo a la Cuarta Transformación. Creo que fue una funcionaria pública de primer nivel, que duele mucho, ¿no? Que se vaya, pero que yo sí le creo lo que dice en su carta, que ella se retira por la razón que sea, ¿no? Si va a ser porque tiene otras aspiraciones o porque está cansada. Ahora sí que la razón que ella tenga pues será válida, pero sí creo que estará apoyando a este proyecto como lo ha hecho desde hace muchísimos años, y su aportación en campaña de Andrés Manuel López Obrador y como funcionaria pública son, creo yo, incuestionables. Querida Renata, se viene la nueva batalla, dice Claudio X González, ya dictó línea desde Twitter, a ver quién le hace caso en esta alianza putrefacta. Escribió hace unas horas, dice: la siguiente gran batalla en el plano legislativo es la defensa del INE. Comenzará pronto. Está en juego la democracia electoral como la conocemos. Es menester para la deriva autoritaria del régimen. Sin ciudadanía no hay INE, y sin INE no hay democracia. Ahí nomás te la dejo de tarea, querida Renata. Ay, Dios mío, este señor, de verdad es que no le tienen miedo al ridículo de sin ciudadanía no hay INE. Este concepto neoliberal de la ciudadanía, ¿no? De alejarse totalmente, incluso en la narrativa, de lo que significa el pueblo, sino no, ciudadanía, esta palabra de élite, pareciera ser como que no pareciera ser, la dicen con un sesgo ideológico de lo que significa quiénes son ciudadanos y quiénes no. No olvidemos lo que hicieron Claudio X González y compañía. Recuerden muy bien cuando fue lo de la revocación de mandato, que decían que la revocación de mandato era un instrumento ciudadano. Es que es muy interesante analizar el discurso de la gente de la oposición. Decían, este es un instrumento ciudadano para revocar a un presidente que no lo quieren. ¡Ah, canijo! Entonces nosotros los que firmamos para la revocación de mandato no somos ciudadanos, ¿o cómo? Es que eso es lo que están diciendo desde hace muchísimo tiempo. Los ciudadanos son esa parte de la sociedad intelectual, iluminados, no la gente normal que creemos en la popularización de la democracia, no esa gente, ellos creen que la ciudadanía es esa gente que tiene 80 títulos en el extranjero y que la gente de a pie no puede tener una opinión igualmente válida, igualmente importante, maravillosa, profunda, un análisis político de primer nivel como lo tiene el pueblo mexicano. Yo coincido plenamente con el presidente en que México debe ser uno de los pueblos más politizados,
y que contrasta esa idea de pueblo que el presidente defiende y que todos debemos defender porque la política tiene que ser de todos y todos tenemos derecho a opinar de lo que nos parece un funcionario público, de lo que nos parece la política, versus lo que hace la oposición del concepto de ciudadanía, donde solo caben algunos. Y les recuerdo, repito, esta parte de este ejemplo que yo hago sobre la revocación de mandato, que en el discurso público de ese entonces, nunca lo voy a olvidar, no, explícitamente decían, es que esto es una herramienta para la ciudadanía. Y yo, porque yo debatía mucho en ese entonces de este tema, yo les decía, entonces me estás diciendo que yo no soy ciudadana porque yo fui a firmar para la revocación, para que se activara el mecanismo de revocación. Entonces, ¿por qué crees que tú tienes el derecho de definir quién es la ciudadanía y quién no? Si yo soy ciudadana mexicana y yo fui a firmar, ¿no? Yo personalmente, igual que muchos otros compañeros y compañeras. Entonces, no tienes el monopolio de la decisión de qué significa ciudadanía. Pero ellos sí, entonces me decían, no, es que no fue la ciudadanía, fueron los simpatizantes de Morena. Ah, canijo, como si los simpatizantes de Morena no fuéramos ciudadanos, por Dios, de verdad es que es un discurso totalmente clasista, elitista, de quién sí puede pertenecer a una ciudadanía, que además es un concepto muy peligroso de la manera en la que lo usan, porque entonces al definir quién sí entra a la ciudadanía, y por eso repito tanto este ejemplo de la revocación de mandato, porque fue muy obvio que destaparon quiénes consideran ellos que sí son ciudadanos, es una definición de hace mucho tiempo, ¿no? De que quién sí debe ser ciudadano y por lo tanto votar, es esta parte, ¿no? Los de Morena, que no son ciudadanos, son borregos, son tontos, son rupestres, como nos pintan a los simpatizantes de Morena, esos no son ciudadanos. Entonces, por lo tanto, no tienen cabida en una democracia. Eso es lo que en el fondo están diciendo. Lo digo de verdad con mesura y no por nada, pero en el fondo es lo que nos están queriendo decir con ese concepto de sin ciudadanía no hay INE y sin INE no hay democracia. Pero ¿cómo no va a haber democracia sin INE? ¿Por qué? O sea, entonces en otros países que no hay un instituto electoral como el INE no hay democracia, ¿o cómo? O sea, es que es muy curioso verlos cómo se atreven a salir a decir consignas que no se sostienen y ni siquiera tienen la necesidad, dado que controlan los medios públicos y pueden salir los medios de comunicación, perdón, pueden salir a decir prácticamente lo que sea sin ninguna consecuencia. ¿Cómo es que no va a haber democracia sin INE, por Dios? Y con esto no estoy diciendo que quiera yo acabar con el INE ni nada. Yo considero que la reforma electoral está muy bien hecha y la apoyo, pero la reforma electoral tampoco pide que se cancele el INE, ¿no? En ningún párrafo, en ninguna línea de la reforma electoral dice que se cancele, simplemente que se transforme a un instituto que esté a la altura de las circunstancias y del momento histórico, democrático que está viviendo este país, porque claramente al INE no le alcanza con lo que tiene para estar a la altura de los retos democráticos a los que nos enfrentamos. El INE ha sido el principal opositor a cualquier consulta popular. ¿Cómo es que en una transformación de un país donde la gente exige que se le pregunten las cosas, donde la gente esté interesada en que se nos consulten cualquier cosa, que se consulte ahora lo de la Guardia Nacional, qué mejor que tener una democracia tan activa, es ejemplo mundial, tener un pueblo que está participando en las urnas todo el tiempo, y que curiosamente, irónicamente, el principal opositor a esa cultura democrática, política, que ya quisieran muchos países tener, es el Instituto Electoral. Es de verdad, para mí me explota la cabeza como que un instituto electoral pueda ser tan cínico en su animadversión en contra de que el pueblo esté en primera fila para tomar decisiones políticas. Le tienen muchísimo miedo a la gente, a que la gente se involucre, y yo por el contrario creo que no hay mejor manera de llevar las riendas de un país que preguntándole a la gente, y no es por menos que en estos 4 años los y las mexicanas hemos salido a votar. Ya hasta se me olvidó, yo siempre lo iba contando ahí en mis redes sociales, pero de que nació mi hija, que ahora creo que hemos ido a votar como 5 veces. Qué belleza que nuestras hijas puedan ir a votar cada 6 meses, cada tanto, porque eso es a lo que aspiran las democracias más avanzadas del mundo. Lo que pasa es que esta gente que cree que
que alaban a Estados Unidos y todo, se les olvida que en Estados Unidos se consulta todo, lo alaban, pero se callan en estas cuestiones de democracia participativa, donde en Estados Unidos hay revocación de mandato, en Estados Unidos se vota si se pasa la marihuana o no, por ejemplo, se votan un montón de derechos, un montón de cosas, y qué bueno, porque eso nos da ¿a quién vamos a confiar más? ¿En la opinión de unos cuantos que tienen, que están en el poder, o en lo que la mayoría quiera de la gente? Pues es que eso es la democracia. Entonces yo creo que ellos solo se exhiben. Ese tuit es muy emblemático de la manera en la que la oposición piensa en cuanto a la democracia, y qué bueno que lo digan así tan abiertamente para que la gente sepa la gran diferencia entre un proyecto de nación y el otro. Mi querido Vicente, perdóname, ya me dejé ir, pero este tema me parece muy apasionante. No, hombre, al contrario, es fascinante también para nosotros entenderte desde de lo que tú eres experta precisamente, mi querida Renata. Si me permites, 2 temas para cerrar, si me permites, y le mando un saludo a Ramiro Padilla Tondo, al sensei, al maestro, que hoy por situaciones no pudo llegar a la mesa de diálogo. El tema cabeza de vaca, que podría ser emblemático, pero parece que ocurrió lo que hemos venido advirtiendo: se les va a pelar, échenle ojo, y ahora tenemos una alerta migratoria y una orden de aprehensión que no se puede cumplimentar porque pues el señor no aparece, como en su momento no apareció Riquín Profugín, Ricardo Anaya. Y te menciono este caso de cabeza de vaca porque la artillería pesada de los calderonistas, de los panistas, ha salido a defenderlo. Margarita Zavala dice: los desplantes autoritarios de la justicia selectiva se expresan hoy con supuestas órdenes de aprehensión contra cabeza de vaca, mientras el crimen organizado se apropia de nuestras poblaciones. El gobierno de Morena persigue a quienes han mostrado oposición. Esas sí son ganas de exhibirse como cínico, cínica en este caso, de la diputada honorable, nótese mi sarcasmo, diputada federal del PAN, ex primera dama de México, Margarita Zavala, querida Renata. Imagínense, acuérdense, y disculpen yo que regrese a este tema de las consultas populares, pero no se les olvide que Margarita Zavala era la número 1 en decir esta consigna que traía la oposición: la justicia no se consulta, se aplica. ¿Se acuerdan? Las leyes, o no me acuerdo, cuando era el juicio expresidente, creo que era su consigna, era: la justicia no se consulta, se aplica. O las leyes, no me acuerdo, una de esas dos. Pero entonces, cuando se aplican las leyes contra los corruptos del PAN, entonces es persecución política. Entonces lo que están diciendo en el fondo es que no quieren que se aplique la ley ni de una forma ni de la otra, ¿no? No quieren ni que se aplique mediante que se ocupe una consulta popular para repartir el costo político que requiere, porque quien piense que perseguir a un presidente no requiere o no implica un costo político importante, pues yo creo que vivirá en Disneylandia, ¿no? Entonces no quieren que se use una consulta popular para que ese costo político sea impulsado por ese respaldo del pueblo de que se investigue y en su caso enjuicie a un expresidente. No lo quieren, que porque ahí están las leyes y que para qué las vamos a consultar si ahí están muy claras, y que si hay pruebas pues entonces procedan. Pero luego pasa que se procede en contra de Ricardo Anaya o que se procede en contra de Cabeza de Vaca y entonces es persecución política. No, señores, pues si Cabeza de Vaca fue un narcotraficante y tiene enriquecimiento ilícito del tamaño del que tiene, pues entonces para eso están así como ellos decían, ¿no? Aquí me encantaría ponerles los videos de todo el tiempo que ellos salieron a decir: la ley no se consulta, se aplica. Pues adelante, se está aplicando, pero esta gente se escapa, ¿no? Esta gente se escapa. Y creo que esto además nos lleva a su vez a otro tema importante que se discutió y ya después se echó para atrás el proyecto de la Suprema Corte, pero que sigue siendo relevante, que es el tema de la prisión preventiva. Digo, en el caso de Cabeza de Vaca es un poco más complejo porque por todas estas cuestiones que tenía del fuero y luego del juez que se metió, pero que al final de cuentas sí es cierto que en un país con un sistema judicial que claramente no funciona, como es el nuestro,
De repente hay algunos crímenes, yo no estoy de acuerdo en la lista tan amplia de los crímenes que requieren prisión preventiva oficiosa, creo que muchos de ellos sí pueden llegar a afectar a las personas más pobres. Eh, entonces yo soy de la idea de que esa lista debería ser mucho más pequeña, pero que en esa lista pequeña pues sí tendrían que estar los crímenes de aquellas personas que suelen tener los recursos políticos y económicos para fugarse del país, como Ricardo Anaya, como Cabeza de Vaca, como los delincuentes de cuello blanco. Entonces, en algún momento cuando se llevó a cabo esta discusión, en la jornada hicieron en su editorial de alguno de esos días, era como por agosto, vale la pena revisarla, una editorial muy elocuente donde ellos decían, es que es cierto que la prisión preventiva oficiosa acaba llevando a la gente más pobre a la cárcel y hay que tener cuidado con eso. Pero hay crímenes muy específicos que claramente la gente más pobre no comete, como los crímenes de evasión de impuestos, de enriquecimiento ilícito, etcétera, que son muy específicos de cierta clase política, económica de la élite, que sí tienen los recursos económicos y políticos para fugarse y que la justicia no les llegue, donde sí tendría que aplicarse, dado que el sistema de procuración de justicia y después el sistema judicial claramente no funcionan. Entonces, creo que este tema de Cabeza de Vaca nos regresa a muchos temas donde es como, ya ven que sí hay necesidad de debatir, por lo menos de manera fuera de las consignas, que hay un problema muy grave en la procuración de justicia, sobre todo con personas que tienen acceso a muchísimo poder. Entonces, pues ojalá que pronto pueda por lo menos dar la cara para dar un juicio, para que se lleve a cabo un juicio y la gente que ha sido afectada por los presuntos crímenes por los que se le acusan, pues pueda pagar si es que lo hizo, si es que se comprueba que lo hizo, por supuesto, porque todos aquí creemos en la presunción de inocencia, aunque cueste trabajo, pero pues para eso ojalá que se pueda hacer un juicio y que en su caso pague lo que hizo, porque le hizo probablemente daño a muchísima gente, ¿no? Y que la impunidad no nos ayuda como país a poder construir, salir adelante de muchos de los problemas de violencia que desgraciadamente estamos envueltos. Entonces, ojalá que sí lo haga y ojalá que la oposición también tenga un poco de decencia de no estar defendiendo presuntos criminales de esa manera y acusar de persecución política sin presentar ninguna prueba. Y yo repito, ojalá que les podamos regresar esas tantísimas, innumerables veces que decían que la ley no se consulta si no se aplica, pues ojalá que se aplique también en este caso, ¿no? Cuando es su gente. Curiosamente, muchos de los ahora perseguidos políticos, y si no me están viendo estoy haciendo comillas, nótese mi sarcasmo, como dice mi querido Vicente, pues vienen del PAN, ¿no? Es muy curioso cómo el PAN ha podido construir esta narrativa de que ellos no son tan corruptos como los del PRI o tan malandros como los del PRI. Sin embargo, pues hay muchos personajes del panismo muy, muy, muy trascendentales en la historia reciente del PAN, que hoy están siendo perseguidos por la justicia por acusaciones muy graves, ¿no? Ricardo Anaya, Cabeza de Vaca y por supuesto el mayor de todos, Genaro García Luna. Así es. Oye, Renata, y para cerrar, porque tú has sido en algún momento candidata, has buscado ser elegida a un puesto, porque precisamente le sabes a la política y porque también has sido blanco de campañas. ¿Qué piensas de Lili Téllez? O bueno, ya deja tú Lili Téllez. Esta política de apostarle a la carroña, a lo peor. Ya ves Lili Téllez con su cállate y siéntate Napoleón y tus croquetas. Y ahora veo también una campañita contra la esposa del presidente, Beatriz Gutiérrez Müller, que me parecen ataques muy bajos, personales y lamentables calumnias. ¿Ante qué estamos, Renata? Ya deja tú los gritos, los temas tan bajos y la forma de hacer política tan a los sopilotes, ¿no? Que buscan la carne y comer literalmente lo que se les atraviesa. ¿Qué piensas de esto? Para cerrar, querida
Renata, porque yo me pregunto, si yo le hablara así a Lili Téllez, como ella le gritoneó al senador Napoleón Gómez Urrutia, lo primero me acusarían de misógino. O si yo cuando me la encontré en el Senado le hubiera respondido a besos, me hubieran acusado de todo. ¿Por qué pareciera que se están dando estas libertades, algunos dirían libertinaje, desde la política en la que pareciera que todo se vale, y no creo que todo se valga, sobre todo golpes personales, privados, íntimos? No sé, dame tu opinión, querida Renata. Totalmente de acuerdo, mi querido Vicente. A mí me parecen dos cosas o dos ejes en los que yo contestaría esta gran pregunta. La primera es este comportamiento de ciertos legisladores de esta actitud de me da igual, ¿no? Me vale gritarle a otro compañero con quien puedo tener desacuerdos, pero me da igual gritarle, me da igual calumniarlo, no me importa cómo se me vea, porque recordemos cómo llegaron curiosamente esos legisladores que hoy se comportan de esa forma al poder. Llegaron por plurinominales, no llegaron porque los votaron. Entonces, esto nos regresa a la reforma electoral. Qué bueno que se acaben, que todos los legisladores tengan que pedir el voto. Qué bueno que se repiense la manera en la que tenemos a los plurinominales o que se disminuya. No estoy diciendo a fuerza que tiene que ser exactamente como viene la reforma, pero que sí repensemos quiénes están llegando a esos lugares de poder vía plurinominal. Y recordemos a la senadora, a la diputada del PRI, que se burló de la gente con el tema de la reforma eléctrica, era una plurinominal. Lili Téllez, ¿no? Germán Martínez me parece que también es plurinominal. Recordemos cómo llegaron al poder y entonces, si esta gente se sometiera al voto popular, yo tengo la sospecha de que se comportarían de otra manera, porque claramente a la gente no le gusta ver que cualquier legislador, independientemente si estás de acuerdo o no, pienso por ejemplo hay legisladores muy frontales. Andrea Chávez es muy frontal y tiene argumentos muy fuertes, pero jamás insulta, jamás va a insultar. Ella va a dar su argumento fuerte, político, de manera muy respetuosa. Eso sí, nadie está diciendo que todos tienen que estar de acuerdo, para eso es el legislativo, porque nos están representando al pueblo en las cuestiones que tienen, en las que no estamos de acuerdo y que se puede debatir fuerte. Pero de ahí a calumniar o de ahí a insultar, eso es otro paso muy distinto, el cual yo les aseguro que si esta gente se tuviera que someter al voto popular, se comportarían con mucho más mesura, porque a la gente no creo que le guste ver estos shows de insultos cuando tendrían que estar ahí conversando, convenciendo, haciendo política, ¿no? Entonces, yo creo que este tipo de abusos por parte de ciertos legisladores en sus narrativas, en sus maneras de actuar, pues sería muy bueno pensar de qué manera lo podríamos mitigar mediante, por lo menos disminuir las plurinominales. Y la segunda es, que va un poco conectada, es cómo es en esta era se ha podido, la derecha ha logrado tener un modus operandi o una estrategia de calumniar muy eficiente, ¿no? Entonces, y creo que una de las víctimas más grandes de esta calumnia es la doctora Beatriz. Una de los ataques, la han atacado de manera misógina, la han atacado con calumnias, han mentido sobre ella, han expuesto cuestiones de su familia sin deberla ni temerla, ¿no? Por cosas por el odio que le tienen a su esposo, ni siquiera por las cosas que ella ha dicho. Entonces, creo que este modus operandi que tiene o esta estrategia de calumniar, ahora sí que cuando la calumnia no mancha tizna, se ha instaurado y ha funcionado muy bien, sobre todo con las redes sociales donde de pronto las cosas pasan muy rápido, entonces no da tiempo ni siquiera de explicar lo que en realidad pasó y que entonces esas calumnias se quedan en el imaginario colectivo y a las personas que hemos sido víctimas de calumnias, pues ni siquiera podemos muchas veces defendernos. A ti te ha sucedido, a mí me acaba de suceder, y que ojalá que pues
reflexionáramos todos como sociedad de que podemos estar en desacuerdo, de que podemos debatir, de que podemos tener puntos de vista distintos, pero lo que no se vale es manchar la reputación de alguien como lo han hecho con Beatriz, en especial muchas de las legisladoras, y duele más, ¿no? Viniendo de mujer hacia otra mujer, porque pues pensarías que una sabe lo que se siente, pues hacer política, es que hay que convencer, no se tiene que imponer la idea de Lili Telles, que convenza, que diga que el modelo neoliberal es mejor, perfecto, que argumente que es mejor acabar con el Estado o que el Estado únicamente le sirva a las empresas, está bien, en una democracia se vale que haya diferentes puntos de vista, pero que convenzan, no que hagan estas campañas de calumnias que han hecho con la doctora Beatriz, con muchos otros legisladores, con comunicadores, como contigo, como conmigo, etcétera, ¿no? Por diferentes razones todas, ¿no? Pero sí, ojalá que pudiéramos transitar a pues un debate más honesto y que no se basara en, pues me da igual si es verdad o es mentira, yo por lo menos ya manché, y ya alguna persona se habrá quedado con la idea de que Beatriz Gutiérrez Müller dijo A o B o C, y qué me importa si lo dijo o no, lo cual es muy deshonesto y no le ayuda a ninguna democracia, mi querido Vicente. Mi querida Renata Turrent, muchas gracias por quedarte con nosotros este tiempo para hablar de estos temas que considero de los más importantes en esta realidad política de nuestro México lindo y querido. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que te siga en tus espacios, para que te oiga, para que te vea, para que te lea también en redes sociales? Muchas gracias, mi querido Vicente. Es un placer enorme estar siempre contigo. Sabes que te quiero muchísimo, te admiro, bueno, tengo yo muchísimo amor y respeto por tu trabajo, por ti, por tu compañerismo, por tu integridad. Te aprecio muchísimo y te agradezco en el alma el espacio y el apoyo siempre. También a todo el equipo de producción, mi Ceci hermosa, muchas gracias por todo el trabajo que hacen por atrás, y sobre todo y por supuesto a nuestra adoradísima audiencia. Aquí ando en el chat un poco tratando de contestar, pero los leo siempre, los quiero muchísimo, aprecio siempre el apoyo y pues que nos den este espacio, nos abran este espacio desde sus casas para platicar. Es siempre un honor y a mí se me hace el corazón gigante cuando los leo y cuando estoy en este espacio con todos ustedes. Y a mí me encuentran en @rturrent, en Instagram y en Twitter. Todavía no regreso a Twitter porque me siguen molestando y acosando, entonces es un mundo un poco cruel, pero en Instagram sí, no me van a dejar mentir, allá sí contesto. Me tardo a veces un poquito, pero sí contesto. No voy a cerrar mi Twitter, ni mucho menos, simplemente es un poquito de espacio porque ha sido muy duro ver tantísimo odio. Yo sí me impresiono, ¿no? Porque yo tengo esta regla de que yo nunca insulto en Twitter a nadie. Desde hace muchos años. Una vez me sacaron un tuit que le dije a alguien pendeja, pero es un tuit viejísimo, ¿no? Pero en realidad yo tengo una regla de no insultar a nadie, puedes estar en desacuerdo, pero no insulto, y sin embargo yo no les puedo explicar la campaña de odio, o sea, de tantísimos mensajes de odio que he recibido a mí, a mi familia. De verdad, me duele el alma ver un país que tenga tantísimo rencor por alguien que, además de todo, tú bien lo sabes, yo ni siquiera dije nada, ¿no? Entonces, bueno, pues en realidad por eso todavía no regreso, ya regresaré en algún tiempo que se pase, pero por lo mientras me encuentran en Instagram, en @rturrent, me pueden ver todos los miércoles en el Aquelarre por Capital 21, donde mi querido Vicente también está como invitado estelar, y por supuesto en este hermoso espacio todos los jueves a esta hora. Pues te mando un abrazote, Renata, y adelante, échele ganas. Te mando un abrazote y que tengas excelente día. Yo otro a ti, mi querido Vicente, uno muy grande, nos vemos muy pronto, hasta luego. Claro que sí, Renata Turrent, hablando con nosotros sin censura y